cómo debe ser la educación en el hogar. En 1962, un psicólogo llamado Walter Mischel realizó un estudio el que se considera el más importante en la educación y en la psicología. En resumen, se trata de ver si los niños eran capaces o no de posponer su gratificación. Escuchemos en voz de Pablo Bullosa la explicación y la descripción del experimento. Cada niño era llevado a un cuarto donde no había ninguna otra persona. De inmediato entraba un investigador y le regalaba un malvavisco al niño, pero al dárselo le decía que si era capaz de esperar 15 minutos sin comerse su malvavisco, entonces el investigador volvería al cuarto y le regalaría otro malvavisco. El niño podía optar por comerse un malvavisco de inmediato o esperar 15 minutos y comerse 2 malvaviscos. Los niños, así, podían obtener un rendimiento del 100% si eran capaces de posponer su gratificación. La mayoría de los niños no pudo resistir la tentación. Mischel reportó los resultados y el experimento no hubiera tenido relevancia o trascendencia alguna, a no ser por una de esas casualidades que han marcado en ocasiones la historia de la ciencia. Resultó que la mayoría de los niños que habían participado en el experimento acudieron a la misma escuela y que eran hijos de maestros de la Universidad de Stanford, que acababa de contratar al propio Walter Mischel. Al paso de los años, Mischel fue conversando con sus colegas y empezó a darse cuenta de algo muy curioso. Los niños que hacía algunos años habían sido capaces de vencer la tentación en su experimento, solían ser niños a los que les iba muy bien en la escuela. Y los niños que no habían sido capaces de posponer su gratificación eran, por el contrario, los chicos con mayores problemas académicos y de conducta. Así es que Mischel comenzó a darle puntual seguimiento a esos niños. El resultado de aquel viejo experimento de preescolar serviría para predecir su futuro desempeño académico. Y no solo eso, años más tarde, también serviría para predecir con asombrosa probabilidad su futuro desempeño profesional, su estabilidad familiar y su felicidad. El estudio de Mischel fue de corto alcance por el número de niños involucrados en su experimento. Pero sus resultados fueron confirmados más tarde, primero en un gran experimento controlado que se realizó en Nueva Zelanda, con 1,000 niños de 3 años de edad, a los que se les dio seguimiento hasta más allá de sus 30 años. Después se replicó con 500 niños de Gran Bretaña y no parece existir ninguna duda. Más que el IQ, más que los resultados académicos, más que las condiciones económicas de los padres, más que ningún otro factor, la capacidad para controlar los propios impulsos es la característica que mejor predice el futuro de las personas. La premisa entonces es que aquellos que tengan mejor control sobre sí mismos serán mejores estudiantes, mejores profesionales y mejores personas. Gozarán de mejores niveles de satisfacción personal y familiar. Por el contrario, aquellos que tengan peor control sobre sí mismos y sean viscerales y desbordantes serán los que tengan mayores problemas escolares, aumentarán sus probabilidades de tener familias fracturadas y serán más enfermizos y más depresivos. Lo que primero debemos enseñarles a nuestros hijos es a controlar sus propios impulsos. Esta es la primera tarea que tiene todo hombre o toda mujer que aspira a la libertad. Estamos hablando del control de sus impulsos, no de su eliminación, tarea solo propia de santos y ascetas. Estamos hablando del control, donde por supuesto incluye el aprovechamiento de esas energías. El primer acto de libertad es el de tomar control de nuestro propio cuerpo y de nuestra atención para podernos fijar metas de largo alcance que prevalezcan por sobre nuestras ocurrencias y sobre nuestros caprichos. ¿No les suena como pensamientos hegemónicos como el machismo o el feminismo? Norbert Elias, en su libro El proceso de la civilización, nos indica, y lo parafraseo, mayor ventaja tiene quien consigue dominar sus afectos
y quien educa a los individuos desde pequeños para que reflexionen sobre los resultados de sus acciones. Crear individuos agresivos que todo lo resuelven con los golpes o los gritos es un problema de educación y de poca inteligencia. También Friedrich Hayek, filósofo, nos dice: nuestra racionalidad no consiste en que seamos capaces de conocer el mundo, como en que seamos capaces de controlar nuestros impulsos. En realidad, no necesitamos de científicos o libros que nos indiquen la importancia que tiene el controlarnos a nosotros mismos. Es por eso que la corrección de un infante en el momento correcto y bajo las circunstancias precisas es necesario, ya que le ayudamos a su lóbulo frontal en desarrollo cognitivo, que es la parte que está justo detrás de nuestra frente, el encargado de negociar con el resto del cerebro nuestro comportamiento armónico, que al parecer en ese momento de arritmia se encuentra desatado. Lo ayudamos a ponerse en su lugar y poder así lidiar con nuestros pensamientos más ataviáticos, más emocionales y más reptilianos. Claro, logrando diferenciar, por supuesto, entre un correctivo moderado y un terrible maltrato corporal. Albert Camus también habla sobre la importancia de decir no, y no solo de la sociedad, ni para con otros individuos, o de lo que las personas esperan de uno, sino del no que debemos resolver a nuestros propios impulsos. ¿Cuántas personas hay en la cárcel por arrebatos asesinos? ¿Cuántas agresiones pasionales tenemos en las parejas o familias por este mismo hecho, por haber sido incapaces de controlarse? ¿Cuántos matrimonios se han acabado por no saber decirle no a las tentaciones? ¿Cuántos patrimonios se han acabado por las compras impulsivas o la ludopatía desmedida? ¿Cuánta salud está por los suelos cuando nuestra alimentación es desmedida y sin control? La inteligencia emocional y la contención de nuestros propios impulsos también es parte de nuestra inteligencia, de nuestra educación en casa y de nuestro mal crecimiento. Está demostrado que quien controla sus impulsos ahorra más, se concentran mejor, son más prósperos, llevan vidas más estables y más saludables. Es una verdad simple. La primera educación, la de mayor importancia y la que realmente nos forja, se da en el hogar. Y no solo en dar los buenos días, agradecer los alimentos, ser cortés o educado con los demás. De ahí, del hogar, emana la tolerancia, el amor propio, el amor al prójimo, el respeto a los demás, el respeto a los animales, comprender nuestras diferencias y celebrarlas, entender los problemas y buscar soluciones, ayudar al prójimo y respetar la vida en todas sus versiones. También debemos entender la capacidad de un cerebro en formación y forjación, la importancia que tiene la psicomotricidad, entender que es más importante en las etapas tempranas de la niñez el desarrollo y la maduración del cerebro a través de la capacidad del movimiento o funcionamiento motriz del cuerpo que en adquirir conocimiento teórico. En una etapa de la que va de los 2 hasta los 7, donde el cerebro no opera cognitivamente formal y de forma satisfactoria, la enseñanza se da a través de las fantasías, a través de lo insólito. Como ejemplo tenemos lo de Santa Claus. A esa edad no es tanto en que crea en un ser ficticio. A esa edad no es malo, al contrario. En ese pequeño cerebro, la idea de un hombre que da obsequios, que da recompensas por realizar acciones morales correctas, ayuda a muchas cosas. Por ejemplo, que es la primera escuela moral del comportamiento. Esta fantasía, a través de la recompensa material, le ayuda a entender el infante que portarse mal y no saberse gobernar o controlar puede traer consecuencias negativas. Recordemos que actuar moralmente correcto, la recompensa es interna, pero eso un infante aún no puede manejarlo. En cambio, una gratificación por su esfuerzo sí. Manejar la idea de Santa Claus en una forma sensata y medida ayuda a que el infante tenga la experiencia de una sana fantasía. Ayuda a que su mundo se haga más grande e interesante. Indudablemente, fantasear de una forma saludable ayuda a la experiencia cognitiva sobre las consecuencias de sus actos en un marco moral más fácil de entender. Se basa en experiencia y posibilidad que tendrá el razonamiento de acuerdo a un objetivo establecido.
No podemos negarle a nuestros hijos la grata experiencia que provoca una fantasía saludable. Y saludable significa tener cuidado en no perder de vista que la riqueza en el poder de lo posible, la superioridad de lo posible sobre lo real, nunca deje de seguir siendo evidente. Vean, Donata Elschenbroich, en su libro Todo lo que hay que saber a los 7 años, enmarca en su estudio psicosocial la importancia de las experiencias, entre ellas la fantasía, que tan simple que parezca, hace crecer a nuestros hijos de una forma tan distinta, como no lo son los niños que no han tenido la oportunidad de tener padres que promuevan dicha actividad cognitiva. Este libro debería ser un libro que obligatoriamente deberían leer los padres, ya que enumera una lista increíble de lo que los niños deberían experimentar o conocer a esa temprana edad. En lo personal, aunque esa lista es enorme, a mi juicio he extraído una más pequeña, que podrá resolverme en desempeñarme como buen padre, preocupado por una buena labor en la educación que debo ofrecerle a mis hijos antes que lleguen a ese lapso de tiempo, a los 7 años, donde el carácter del individuo comienza a tramarse. Acá la lista. En primer lugar, poderles enseñar a relacionar sus necesidades psicosomáticas elementales, como el hambre, el sueño, el cansancio, la alegría, la tristeza, etc. Poder realizar 4 tareas del hogar como barrer, limpiar, secar, lavar. Elaborar 2 recetas de cocina. Cambiar los pañales de un bebé. Saber curar y cuidar una herida superficial. Saber cómo alimentar a 3 animales diferentes, como sembrar una planta, regarla y verla crecer. Haber visitado siquiera una vez un cementerio. Saber y experimentar el braille y la lengua en señas de los sordos. Poder cantar 3 canciones. Haber dirigido entre comillas una orquesta y comprender que una pausa forma parte de la música. Disfrutar de una bicicleta y no solo verla como medio de transporte. Reconocer 3 idiomas extranjeros por sus sonidos. Poder contar 3 adivinanzas y 3 chistes y poder decir un trabalenguas. Mejorar su expresión y alejarse de los regionalismos. Haber mirado por un telescopio y reconocer al menos una constelación. Saber qué es un diccionario, qué es un mapa y qué es una lupa. Haber estado en una biblioteca, en un museo y en una iglesia. Conocer algunos acontecimientos de su familia antes de que él naciera. Conocer un evento de injusticia donde él no estaba involucrado. Conocer la diferencia entre el valor real de una cosa y el valor sentimental. Haber perdonado un castigo. Haber perdonado un adulto. Guardar un secreto siempre y cuando no lastime a nadie. Recordar una promesa. Saber que no todos los deseos se cumplen por igual. Lograr contar sueños y ensoñaciones. Conocer una autoridad moral y una política. Negociar una norma. Querer ganar y saber perder. Observar al padre mientras se rasura. Observar a la madre cuando se pinta. Participar en una excursión nocturna. Cortar frutos o recogerlos. Saberse de memoria un poema. Saber desenchufar y conectar aparatos responsablemente. Conocer el color de sus propios ojos. Dibujar un autorretrato. Pasar un día entero solo con el padre y solo con la madre. Saber columpiarse. Flotar en el agua. Participar en una guerra de almohadas. Conocer el cuento de Hansel y Gretel, los 3 cochinitos y todas las alegorías elementales sobre el abandono y la seguridad. Viajar con toda la familia, experimentar junto a ella otro entorno y sentirse cómodo frente a la aventura. Sentir la experiencia que ha contribuido en mejorar su entorno. Sentirse orgulloso de las enfermedades pasadas. Saber a quién llamar en caso de emergencias, además de sus propios padres. Martillar un clavo. Apretar un tornillo. Cambiar unas pilas. Querer ponerse guapo o guapa y entender la relevancia de verse bien.
Adelantarse en algo a su edad, como en un juego o en un conocimiento. Haber recibido o enviado una carta, haber recibido o enviado un correo electrónico. Saber tomar un recado al teléfono, guardarlo y comunicarlo. Dejar que otros terminen de hablar, saber lo que es no interrumpir. Formarse en una cola de forma ordenada. Experimentar la naturaleza como amiga y enemiga, como también saberla cuidar y reconocerla como peligrosa. El chiste de una lista, según Donata Elschenbroich, es que estimule a los adultos a pensar en las experiencias, en las oportunidades, las posibilidades que le estamos ofreciendo a nuestros hijos. La lista es la respuesta a la gran incógnita. ¿Cómo saber si estamos siendo buenos padres? ¿Cuál es la educación que debo darle a mi hijo desde el hogar? En mi caso, ya puedo poner una línea sobre el 60% de esa lista para cancelarla, aunque en algunas aún debo poner esa misma línea debajo para enfatizarlas. Todos podemos hacer nuestras propias listas simples para nosotros, pero de gran fuerza para el desarrollo emocional y social de nuestros hijos. Esa lista los colmará de experiencias gratas que sin duda alguna los educará en casa para ser las mejores personas en esta sociedad.